Mire, entre la violencia y el COVID, han convertido a México en el segundo país latinoamericano con más huérfanos. Carlos Pena, el director general de T-Research, tiene los números exactos y amplios y perfectamente explicados de esto. Carlos, gracias por estar con nosotros en República H. ¿Qué tal, mi querido Alex? Muchas gracias por la invitación, a tu orden. Con mucho gusto, Carlos. Por un lado, la violencia, que alcanza récords sin precedentes, 104,000 muertos en lo que va del gobierno de López Obrador, que es muy superior a lo que habían alcanzado los últimos presidentes en sus primeros 3 años de gobierno. Y también, por otro lado, el COVID. ¿Por dónde quieres empezar, Carlos? Si tú me lo permites, podemos empezar un poco por el COVID y cerramos con la parte de homicidios, que los dos son de alguna manera grandes causas de la orfandad en México, de lo que está provocando la orfandad en México. Podemos empezar, si me lo permites, con el caso del COVID, donde efectivamente México es el segundo lugar, pero a nivel mundial, mi querido Alex, es el primero en América. Tan solo le gana a nivel mundial India, que tuvo 241,000 niños en orfandad por causa del COVID. México tiene registrado, según el estudio Belisario Domínguez, que se publicó hace pocos días por el Senado de la República, México alcanzó la cifra de 131,000, poco más de 131,000 niños en orfandad, es decir, perdieron algún padre, alguna madre o ambos, o algún tutor, puede ser el abuelo, la abuela o el tutor directamente a causa del COVID. Esto, algún dato más, mi querido Alex, es México, en un estudio de 21 países, junto con Perú, Sudáfrica, Brasil, Colombia, Irán, Argentina, Estados Unidos y Rusia, de cada 1,000 niños, Alex, nota este dato, de cada 1,000 niños, uno perdió a su padre o madre por causa del COVID. Solo estos 6 países en el mundo tienen esta cifra. Uno de cada 1,000 pierde a su padre. México, lamentablemente, es uno de ellos. Estamos a nivel mundial, Alex, recordar la cifra, 288,000 muertes reportadas oficiales según la Secretaría de Salud. Si a esto le diéramos el ajuste del INEGI que se acaba de publicar hace poco, estaríamos hablando más de 443,000 muertes a causa de COVID. Esto nos coloca, por lo menos con las 288,000, en el cuarto país a nivel mundial con más muertes por COVID. Quizá de ahí viene la explicación de por qué entonces somos el primer lugar en América en niños en situación de orfandad y el segundo a nivel mundial. Es decir, México no podría presumir mucho el manejo de la pandemia o su buen manejo de la pandemia porque estamos en cuarto nivel en el mundo en muertes y en primero en América en orfandad. Ante esto el gobierno un poco lo que declaró, lo que está haciendo fue apoyar económicamente a estos niños con una beca de 800 pesos mensuales que de verdad es un poco insuficiente ante este problema, pero la situación un poco por la parte de la orfandad del COVID es, en cifras tal cual, 131,000 niños en situación de orfandad a causa del COVID y de este problema de la pandemia, mi querido Alex. En año y medio, más o menos. En año y medio de pandemia, así es. Así es, imaginemos que esto empezó por ahí de marzo 2020, sí. Estamos a octubre 2021, en año y medio, así es. Ha sido implacable la pandemia, Carlos Pena, director de T-Research, ha sido implacable la pandemia, en donde ha habido casos en los que estos niños de los que hablas y de los que llevas tú la contabilidad, en ocasiones han perdido a alguno de sus padres, en algunos casos han perdido a ambos padres o incluso a abuelos. Ha sido devastador. Así es, se ha llevado a todos, no respeta género, no respeta edad. Esta pandemia ha sido de verdad incontrolable. En México tenemos altas y bajas, estábamos terminando o cerrando en esta ocasión la tercera ola y ya no tardamos en entrar a la cuarta, Alex, porque además es por ciclo de invierno donde las enfermedades respiratorias se incrementan y es incluso, podría decirlo, hasta natural que crezcan las enfermedades respiratorias. Ojo, ya con bandera blanca, según el gobierno, por lo menos lo declaró el día de ayer o hoy por la mañana, donde dice que ya cumplimos la meta de vacunar el 70%, como lo habían estimado, y aún así creo que todavía hay poco más de 22 millones de mexicanos mayores de 18 años, ojo, mayores de 18 años, que no tienen la vacuna y que están expuestos de alguna u otra manera, y que incluso los que ya tenemos la vacuna no dejamos de estar expuestos, quizá en un menor grado, para agravar los síntomas, pero aún así nos podemos contagiar y podemos contagiar. Todos estamos expuestos, Carlos, todos, absolutamente. Y de esos 70 millones, que es el número oficial, hay que considerar cuántos de ellos tienen el esquema completo. Así es. Que no son esos 70.
No, no, para nada. Estamos hablando aproximadamente 30 tienen el esquema completo, Sí. y el resto solo tienen el esquema de una vacuna o incompleto, llamémosle así, o están por vacunarse, porque también ya anunció el gobierno que los contabilizan cuando ya tienen su fecha de vacuna, aunque no hayan llegado o no vayan a llegar a la vacuna, pero los tienen porque ya los tienen agendados. No, bueno. Ahora, Carlos, eso es en cuanto al COVID. La violencia también arroja números espeluznantes de huérfanos. Sí, impresionante, Alex. Hablando solo de homicidios dolosos, que es como la cifra que toma el gobierno y que es el estándar de alguna manera para medir un poco la violencia en México. Tan solo ayer, mencionarte, ayer hubo 76 homicidios en México. En Michoacán hubo 17. Tú acabas de reportar hace un momento dos policías en Guanajuato, donde es el rey de los homicidios Guanajuato. Tan solo lo que va de este sexenio, Guanajuato acumula 12,615 homicidios, Alex. De 104,000 que tú acabas de dar la cifra, 104,037 que se van en este sexenio. ¿Qué significan estos 104,037? Significan prácticamente la suma del sexenio de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. En el promedio tuvieron 77, 80,000 cada uno, es prácticamente la suma de ellos. O muy cerca, estamos hablando de que a este ritmo, en un promedio de 3,000 homicidios mensuales, Alex, estamos hablando de que para febrero o marzo estaríamos alcanzando la cifra de todos los homicidios que se registraron en el sexenio de Felipe Calderón, 120,000. Hoy con 104,000 estamos a 4 meses en promedio, cerca 4 o 5 meses de alcanzar esa cifra de 120,000. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde ya se había disparado muy fuerte en el 2017 y 2018 los homicidios, se alcanzaron 156,000. Hoy, vuelvo a repetir la cifra, 104,000. El ritmo que llevamos es impresionante, seguimos en la cresta. El gobierno nos ha anunciado que han disminuido. La realidad es que no es la palabra correcta disminuido, sino que ya no han aumentado, pero estamos en el tope más alto histórico, es decir, en ningún año como el 2019 o el 2020 se habían registrado tantos homicidios en México. Un poco más de 36,000 homicidios. Sí. En 2019, 36,600, en 2020, 36,579, y con pandemia, es decir, no bajaron. Hoy llevamos en lo que va del corte 21, 27,700, vamos prácticamente a llegar a los 35,000, 36,000, a lo mejor disminuimos a 35, 34, pero vamos a estar todavía muy altos, históricamente hablando, con respecto a los años anteriores. Es decir, tenemos un problema serio en cuanto a homicidios. Entidades como Guanajuato, te lo comentaba, 12,000, Estado de México, que todo el mundo me lo podría decir, es que es el más poblado, tiene lógica. Pues sí, pero Guanajuato no es el más poblado y tiene 12,600, Estado de México 8,700, Baja California 8,500, Chihuahua 8,500, Michoacán 7,000, Jalisco 7,000, y entidades, por ejemplo, en el otro México, en el México no violento, no salvaje, un Yucatán que en todo el sexenio del presidente López Obrador han acumulado 160 homicidios. O California Sur, que está al lado de Baja California Norte, 228, y en el otro 8,500. Es decir, sí estamos hablando de dos Méxicos y no necesariamente regionalizados, sino cuidados de alguna manera o por las estrategias de seguridad que maneja cada estado. Vaya, Carlos, pues habremos de estar muy atentos a los números que manejas cotidianamente a través de T-Research. Gracias por haber estado con nosotros, Carlos Pena. Un fuerte abrazo, mi querido Igualmente Alex, para ti, Carlos Pena, director general de T-Research.